Móvil de Exteriores, Joana Pelzer en Paraná, adelante. Así, Susana, lo adelantábamos hoy más temprano. Vamos a hablar de la situación del río, sobre todo ante esta novedad de que finalmente la represa Yacyretá no abrirá sus compuertas, pero queremos hablar justamente de qué significaba, si las abría, qué significa ahora que no las abre y qué es lo que podría pasar en unos meses, porque la verdad es que el río sigue estando bajo y las previsiones no son positivas. Y por supuesto vinimos a buscar la palabra de Alberto Leonardi, quien es el coordinador de vías navegables de aquí. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por siempre recibirnos y bueno, ¿qué está pasando con el río específicamente en el día de hoy? Hola, buenos días, ¿cómo le va? A todos ustedes, a su audiencia. Y bueno, el río lamentablemente continúa igual que hace un tiempo. Necesitamos llover, con que abra la represa un poco no nos va a ayudar, porque es un golpe de agua que viene nomás y pasa. A su vez, como hoy estábamos hablando antes de cámara, cuando tengamos, por ejemplo, con Posadas, con un 970, 974, quiere decir que la represa tiene muy poco caudal, por eso si ustedes se fijan en las alturas que pasan de Posadas, hace mucho tiempo que está estacionado, y eso, Posadas te indica más o menos, por así decirle, la cola del lago, donde termina el lago de la represa. Y mientras tenga ese valor, la represa no tiene agua, no puede largar agua, muy poco, si no, no pueden generar energía. Tampoco llueve. Y tampoco llueve. Digamos, por ahora, mientras siga este fenómeno, no hay mucha posibilidad de que se mejore mucho. Es más, si uno se basa en los conocimientos que yo tengo de experiencia, no por ser climatólogo, porque no soy un topógrafo de río nada más, mi trabajo es medir el río y hacer cartas, pero de los años que tengo acá, casi 40, viendo lo que es el río, el comportamiento que tiene, teóricamente, como el Paraná, siempre decimos, es un río de primavera-verano, o llueve en primavera y verano, ya el verano se nos está por terminar dentro de poquito, y tenemos un río muy bajo. Generalmente en marzo tendríamos que tener la mayor cantidad de agua, tendríamos que tener una altura por lo menos acá más de 3 metros, 350, 4. Entonces, pónganse a pensar ustedes que ahora viene, dentro de 20 días, 21 días, va a venir el otoño, va a empezar a mermar la lluvia en la cuenca alta de Brasil. ¿Y qué pronóstico podemos tener para septiembre, que sería la bajante? O sea, no es alentador tampoco el tema de la lluvia, si no llueve. Es decir, nosotros en esta época deberíamos tener cerca de los 3 metros y hoy, ¿cuánto tenemos? No, hoy leí 0,06, y va a bajar encima, pero nos vamos a tener negativos. Va a fluctuar en estas alturas, más o menos el río se va a mantener así. Y bueno, es cuestión de rezarle a algún santo para que llueva. Creo que es San Isidro, para que llueva. No hay otra alternativa, si no llueve no hacemos nada. Las represas pueden largar un poco, pero no tienen agua. ¿Qué cambios ustedes ven? Bueno, en el paisaje lo vemos todo, pero digo, ¿cómo ha afectado la bajante del río en cuanto no solo a la fisonomía del río, sino también a la flora, a la fauna? Mira, justamente ayer hice una navegación de Santa Fe a Rosario, ¿no? Y si uno va navegando, por ejemplo, por el Paraná, había como un contraste con lo que vos ves, por ejemplo, con corriente. Justamente venía con una... Vos mirás, vas navegando y te vas yendo todo lo que es acá la costa entrerriana, las barrancas siempre están verdes. La lluvia última hasta mejoró un poquito el pastito. Y después tenés un cambio donde había bancos, como hace mucho tiempo, ya tenés una flora. Generalmente nacen los alisos, que son los finitos bien oscuros, porque viene el sauce. Entonces ya eso cambió la fisonomía. Y entonces esos bancos que eran de arena ahora se están haciendo islas, digamos. Y después en la navegación, las profundidades, digamos, qué sé yo, justo crucé un barco paraguayo, estaba calando casi 9 pies. Ellos casi con eso la tienen casi completa la barcaza. O sea, están perdiendo, pero no tanto todavía la barcaza. Porque el río, ¿qué es lo que hace? Cuando baja también, ganamos un poco de profundidad. Porque es como cuando tu casa, viste, vos achicás la sección del río y vos tirás un chorrito de agua, ¿qué hace cuando corre en el mismo lugar? Empieza a lavar un poco, entonces se gana naturalmente un poco de profundidad. Lo que el hombre haría con una draga, te lo hace el río, pero en menos cantidad, digamos. Y eso te ayuda a tener ese piecito más, 2 pies más, que a veces necesita un empuje como para poder llevar, porque no calan mucho los barcos que pasan acá enfrente. Ellos más o menos con 8 pies, hasta 8 pies rentable para ellos. Y hoy en día, ¿hay complicaciones para navegar en esta zona? Por ejemplo, esos barcos que son más grandes.
Sí y no, ¿viste? Porque dentro de todo, sí, la poca agua. Pero el Paraná es muy noble en la zona nuestra, tiene curvas que permiten dentro de todo una buena navegación de ese tipo de barcos. No nos olvidemos que la navegación al norte de Barcaza hace años que se hace, nunca se dragó, nunca la dragó el Ministerio del Norte, únicamente con esta concesión, y si ustedes se fijan, la concesión no draga del año 2018, por problemas que hubo con la empresa y demás, y nos tocó un río del norte navegar sin dragar. Y estuvimos todo el 18, todo el 19, todo el 20, todo el 21 y los barcos siguen pasando. Y quiere decir que el río, sin dragar esa parte, dentro de todo te lo mantiene casi naturalmente. Lo que hay que hacer a veces es ayudarlo un poquito a unir esos pozos que hay. Viste que vos en el río por ahí tenés 30 metros y de golpe tenés uno. Y así el Paraná, lamentablemente. Son de dunas, se mueven. Pero el comportamiento que tiene con bajante, al encauzarse también, se definen mejor los canales naturales porque busca su propio equilibrio, su propio eje. En cambio, cuando crece por ahí, al estar más desparramado, por decir así, el agua, va buscando distintas alternativas y te cambia a veces el trazado. Por último, Alberto, ¿cuáles son las recomendaciones para navegar para las personas que salen a la diaria? Sabemos que ahora se está terminando el verano, pero la gente está ocupando mucho el río. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos que salgan en lancha, en tabla de SAOP, o que simplemente estén aquí cerca de la costa? La recomendación, además, con lo que pasó y todo, el Paraná es, la verdad que lo siento mucho, pero yo que lo conozco y lo respeto, lo cuido, me cuido, porque es un río, no es joda cuando hay tormenta y cuando uno se cae en el Paraná, por más que sea buen nadador. He visto ahogarse hasta los mejores nadadores. Entonces hay que salir con cuidado. Por ejemplo, tener su chaleco, no confiarse por más que sabe nadar, porque ha pasado accidente, mira, de pescador una vuelta se cayeron, se enredaron en la malla, ¿viste? Cuando tiran la red y se ahogó. O este accidente que se cae y se puede golpear y te ahogás. Si vos tenés el chaleco te salvás. Entonces, porque son embarcaciones de poco calado, pero tienen velocidad, van fuerte, a veces la corriente te lleva, te asusta, te lleva hacia una pared, hacia un muelle. Entonces hay que tener mucha precaución. Y ojo con las velocidades con que nos movemos y obviamente cuando salís, que vas cruzando los bancos, con las patas de los motores, porque si llega a tocar puede provocar un accidente. O sea, hay que tener precaución, siempre hay que tener precaución. No tanto en bajante, sino también como creciente. Porque las dos alternativas son complicadas. Vienen a veces troncos navegando, ¿viste? Por debajo del agua no lo ves, te lo lleva por delante. Entonces, es como todo siempre, hay que tener el respeto. Se puede disfrutar, pero con el respeto que se merece el río. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que llueva por todos, porque no solamente por el río, sino por lo que es lo que está pasando en varios lugares, todos estos incendios y demás. Y lo único que nos espera es rezar para que llueva. Y también te ayuda esto a pensar, sobre todo aquello en el río, a que podemos tener años hubo mucho tiempo, décadas como por ejemplo como el 10, como el 30, como el 40, que tuvimos 10 años con alturas muy bajas, que si vos te basás en esa altura, nosotros tendríamos que utilizar niveles mucho más bajos de lo que estamos usando ahora. Que llueva entonces, Alberto Leonardi, entonces, de vías navegables. Bueno, entonces, esa es lo que estamos necesitando, lo que estamos pidiendo, y bueno, habrá que esperar qué es lo que hace la naturaleza, pero la realidad es esa: si no llueve, los niveles de nuestros ríos no van a mejorar, claro. Así que, bueno, esperando entonces que esa situación suceda. Gracias, Joana. Bueno, vamos a prenderle una velita a San Isidro, entonces, se dijo que era el santo de la lluvia. Gracias, hasta luego. Vamos a prender una velita. Tal cual. La verdad que es lamentable, ¿no?